CLACE, capacitación y asesoría integral, análisis de tesis, proyectos de tesis, desarrollo de tesis, levantamiento de observaciones del jurado, redacción de resúmenes, ANR, redacción de artículos científicos, elaboración de diapositivas para sustentar tesis, emprendimiento para sustentar con éxito la tesis, colección de libros digitales, metodología de investigación. Visite nuestra página web www.claqueperú.com. Correo electrónico claque.gerencia@gmail.com. Síguenos en Facebook como Claque Perú. Contáctenos al teléfono celular 97-955-6472. RPM numeral 0413-633. Somos Claque Perú, servicio de alta calidad a un costo competitivo. Buenas noches, les saluda Carlos Alberto Ríos Campos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los datos e información, y haciéndole recordar que formamos parte de claqueeducation.com. ¿Qué es un dato? De acuerdo a la Real Academia Española, dato procede del latín datum, lo que se da, antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Documento, testimonio, fundamento, información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. Acá en esta figura podemos observar lo siguiente. Lo que recogemos son datos. Por ejemplo, cuando se realiza un censo, recogemos datos. Estos datos van a ser procesados. Podemos utilizar una computadora para procesar los datos. Una vez que se procesan los datos, lo que obtenemos es información. Esta información va a ser convertida por los usuarios en conocimiento. Esta información nos va a ayudar también a tomar decisiones. Calidad de los datos. Los datos necesitan las siguientes características. Exactitud. Exactitud sintáctica, exactitud semántica, de significado, un rango de exactitud. Completitud. Completitud del registro, completitud del fichero, completitud de los valores de los datos, falsa completitud de fichero. Consistencia, integridad referencial, consistencia de formato, hay un riesgo de inconsistencia, la consistencia semántica. Credibilidad, credibilidad de los valores de los datos, credibilidad de la fuente, o sea, si tenemos una fuente confiable. Actualidad, hay que ver cuál es la frecuencia de actualización de esos datos, diaria, semanal, quincenal. Convivencia de la actualización. Muy bien, en esta figura podemos observar lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, un estudio. Cada estudio tiene un objetivo determinado. Necesitamos también, esto nos va a indicar cuál es la información requerida. Habrá que realizar la exploración de la información y vamos a obtener la información disponible para los usuarios. Por ejemplo, va a haber una información de campo requerida, información que deben contener cada uno de los campos. Va a haber, por ejemplo, el diseño de un estudio de mercado, ¿no? Cuando queremos recoger algún tipo de información sobre el mercado, entonces se tiene que realizar las siguientes etapas: la recolección, el procesamiento de los datos, tiene que haber una fase de análisis y luego vamos a tener los resultados del estudio. Estos resultados del estudio deben estar articulados con otros componentes de la formulación de la investigación. La información la podemos obtener de fuentes primarias, por ejemplo acá realizando una entrevista,
o de fuentes secundarias, de repente buscando la información que está almacenada en un libro, ¿no? Acá observamos un niño, por ejemplo, en una biblioteca. Entonces, la información secundaria puede ser interna, de repente las bases de datos de las empresas, de las organizaciones, los informes, los estudios. Puede ser externa también, de guías, directorios, estudios, bases de datos, publicaciones, ¿no? Páginas web, de censos, de información estadística, información georreferenciada. Por ejemplo, nosotros, si ingresamos a la página del INEI, podemos obtener información estadística. Luego tenemos la clasificación de la información. Según el grado de elaboración, tenemos, por ejemplo, lista, ¿no? Está disponible o para procesar. Según sus fuentes, pueden ser fuentes comerciales, académicas, del gobierno, gubernamentales, pueden ser internacionales. Podemos obtener de agencias de información secundaria. Según los medios, puede ser magnética, en línea o fuera de línea, o puede ser impresa. Tipos de bases de datos: bibliográficas, numéricas, texto, directorios, específicas. Vamos a ver ahora los métodos, técnicas de recolección de datos e instrumentos de medición. Un buen instrumento determina en gran parte la calidad de la información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes, ¿no? Por ejemplo, para las etapas de resultados y conclusiones. Para la elección y desarrollo del instrumento de medición se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación. La metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en nuestro estudio. Al momento de definir cómo se va a abordar la recolección de los datos, se debe definir el tipo de información requerida, si es cuantitativa, cualitativa o ambas. El método representa la estrategia concreta e integral de campo para el análisis de un problema coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. Tipo de método: tenemos la observación, la entrevista y la encuesta. Técnica: es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Instrumento: mecanismo que usa el investigador para recoger o recolectar y registrar la información, formularios, pruebas, test, escala de opinión, listas de chequeo. El método orienta la técnica. Pueden existir distintas técnicas de recolección de información, pero no varios métodos, sin ser validados como tales. En investigación cuantitativa, el investigador puede usar varias técnicas: entrevistas y cuestionarios, ayudados por entrevistas grupales, historias de vida y observación etnográfica, que ya son cualitativas. Lo ideal es que el investigador internalice el método para que éste se transforme en un quehacer natural. Para la elección del método, las técnicas y los instrumentos, debemos tener en cuenta lo siguiente: claramente definido qué se busca y ser creativos en el diseño del cómo lo buscamos. Las fuentes de información, que pueden ser primaria, secundaria. Las fuentes primarias se obtiene, acá tenemos cuando se obtiene información por contacto directo con el sujeto que es parte del estudio, por medio de la observación. Podemos aplicar cuestionarios, entrevistas, etc. La otra forma es mediante las fuentes secundarias, información obtenida desde documentos, pueden ser las historias clínicas en los hospitales, las fichas académicas de las universidades, las estadísticas, los datos epidemiológicos, por ejemplo, de un hospital, el censo, las encuestas nacionales, etc. Vamos a ver primero, la observación. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Por ejemplo, podemos ir a una fábrica o una empresa y empezar a observar, ¿no?, lo que está ocurriendo, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. O sea, debemos preparar, ¿no?, o indicar en un papel qué es lo que queremos observar o investigar en una institución determinada. Ventajas: permite registrar datos cualitativos y cuantitativos, se observan características y condiciones de los individuos,
Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros o de registros. Desventajas: se requiere de mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados, demanda gran cantidad de tiempo, tiene sesgos, el humano ve lo que quiere ver. Al momento de la interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad. Para reducir los problemas se utiliza definir claramente los objetivos perseguidos, determinar claramente la unidad de observación, las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse. La observación participante: el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de investigación. La observación se hace desde el interior del grupo. Pueden intervenir las emociones del investigador. 2. La observación no participante: el investigador no se involucra en la actividad objeto de estudio. Los datos pueden ser más objetivos. Al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser exactos. Todos los errores de la observación se pueden minimizar por medio de una buena definición